gozo llenaste mi ser. Muchas gracias, Señor, por el gozo de sentir tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres real. Gracias, Señor. Privilegio es estar delante de tu trono. Nos inclinamos en reverencia. Gracias, Señor. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré, este es el día que hizo el Señor, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Sí me gozaré, pues Él ha puesto su gozo en mí. Entraré por tus puertas con acción de gracias, entraré con alabanzas a ti. Yo diré,
y darte ese tiempo valioso, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Tú haces, Señor, que todas nuestras necesidades, tú suples, Señor, cada cosa que necesitamos. Delante de ti, Señor, nada es imposible. Permite, Señor, que ese gozo que hay en mi ser, Señor, sea ese gozo que tú quieres, Señor, por favor. Muchos huesos secos en el valle, Señor. Y estamos secos porque poco a poco nos hemos apartado de tu camino. Y hemos dado lugar al mundo en nuestros corazones y nuestros huesos se han ido secando. Pero, Señor, tenemos la esperanza de una vez más que ese Espíritu Santo sople sobre estos huesos secos el aliento de vida, como sucedió en el tiempo de Ezequiel. Hoy entonces estos huesos secos vivirán y ese Espíritu Santo renovará nuestro ser y quitará la escoria de entre nosotros y seremos un ejército, un pueblo separado solamente para Dios. Oh Espíritu de Dios, sopla el aliento de vida sobre estos huesos secos. Oh Espíritu de Dios, sopla en esta mañana sobre estos huesos secos y viviremos. Oh Espíritu de Dios. Que tu aliento, Señor, sople sobre nuestros corazones para darnos vida, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Señor, como David anhelamos poder estar en tu casa, poder estar en tu presencia, Señor, porque es ahí donde tú nos das tu confianza, es ahí donde tú nos llenas de valor y poder decir: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es ahí donde podemos decir: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es ahí, Señor, donde anhelamos estar. Es ahí donde nuestras vidas son transformadas. Oh, en la gloria que hay en tu presencia, Señor.
los negocios de la vida para agradar a aquel quien le escogió por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que le escogió por soldado. Oh, hijo mío, hija mía, yo te he escogido, dice tu Dios, para ser parte de mi ejército. Pero no te enredes en los negocios de la vida. No te enredes en las vanidades ilusorias. No des tu vida a lo que no aprovecha. Vuelve tus ojos a mí, hijo mío, hija mía, vuélvete. Vuelve tu mirada a mí en esta mañana. No te enredes en los negocios de la vida. Dice tu Dios, vuélvete. Vuélvete de todo tu corazón a mí, dice tu Dios, y yo abriré las ventanas de los cielos sobre tu vida. Vuélvenos y nos volveremos. Vuélvenos y nos volveremos, oh Dios. Vuelve nuestros ojos solo a ti, que solo haya deleite en ti. Por favor, oh Padre, ayúdanos a tener esos ojos de paloma, que solo haya deleite en ti. En este mundo hay muchas distracciones, Señor. Líbranos, Padre, estamos expuestos a tantas cosas en esta vida. Ayúdanos, Padre, no permitas que nos desviemos, Padre. Espíritu de Dios, escudriña mi corazón, envía Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Venimos delante de ti pidiéndote que te quedes con nosotros, Señor. Habla una palabra, Señor, que nos motive a seguir adelante, Señor. Oh, queremos que tú termines la obra en nuestras vidas, Señor. Nos hacemos disponibles, Señor, en esta mañana. Por favor, Padre, continúa con nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y quisiera que me acompañaran a 2 de Corintios 7:1.
Digan amén si ya lo tienen. Leamos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero de este versículo sacar el tema de lo que el Señor nos quiere compartir hoy. Y he titulado esta meditación Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Pablo está hablando a los corintios y está tomando estas dos cosas, estos dos aspectos en la vida cristiana que yo pienso que están muy ligadas. Pienso que si no tenemos ese temor reverente al Señor, no vamos a alcanzar la santidad que Dios ha prometido para nosotros. ¿Será que es posible alcanzar la santidad? A veces nos preguntamos, cuando nos vemos a nosotros mismos, decimos, está lejos, es inalcanzable para mí. Pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Entonces, con la ayuda del Señor, en esta mañana quiero hablar del temor y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. En toda la escritura podemos ver que Dios demanda de nosotros, pero Él no es nada más algo que Él requiere de nosotros, sino es algo que Él quiere compartir con nosotros. Miremos lo que es temor a Dios. Imagínense un mundo con temor a Dios, que todos temiéramos al Señor. Qué precioso fuera. Ya no habrían pleitos, ya no habrían muertes, no habrían divorcios, no habrían niños sin padre. O estos son los hijos de mi primer matrimonio y estos son los hijos de mi segundo matrimonio, estos son los de ella y estos son los míos. Nada de eso existiera si hubiera el temor del Señor. Quizás no hubieran fronteras, no habrían los Estados Unidos, Centroamérica, fuera todo precioso, fuera todo mundo respetara al otro. Imagínense, hermanos. Y ese es el plan de Dios para cada uno. Esa fue la idea de Él desde que creó al hombre y lo puso en un lugar perfecto donde no tenía necesidad de nada. Ahora miremos cómo está el mundo hoy, sucumbido en un caos total, porque el mundo se ha olvidado de ese temor al Señor y ha caído hasta abajo en todas las áreas. Moralmente el hombre se ha pervertido, como vemos en Romanos 1. Dios mismo, como ellos no tomaron en cuenta al Señor, el Señor los entrega a cosas que no convienen. Y hasta pena da mencionar esas cosas que menciona Romanos. Vemos el caos en las ciudades, en las escuelas, los trabajos.
Vemos ese caos por donde quiera. Pero la palabra temor, ¿qué es temor? El original lo traduce como miedo. En otras palabras, tenemos que tenerle miedo al Señor. No ese miedo de no acercarnos, porque Él es amor también. No está hablando de que Él es un tirano y que tenemos que temblar en una área de que no podemos acercarnos a Él. No, con reverencia, con respeto. El temor dice que es la sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Miedo a padecer físicamente. Esa es la definición de temor. Quisiera que si los hermanos pudieran poner en las pantallas Mateo 10:28. Y vamos a ver algo que el Señor nos dice ahí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús les está diciendo esto no al mundo. Jesús le está diciendo estas palabras a sus discípulos. Entonces, a nosotros nos interesa porque nosotros somos su pueblo. Temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lamentablemente, ese temor a Dios se ha ido perdiendo, aún en el pueblo del Señor, y es triste. También el temor lo podemos ilustrar en los padres con los niños. Cuando disciplinamos a nuestros niños. Y este es un tema muy controversial en muchos que no quieren disciplinar a sus hijos porque creen que ellos son más sabios que el Señor. De hecho, el mundo, los expertos, los maestros dicen que no hay que disciplinar a los niños, hay que hablarles. Entonces podemos ilustrar el temor. Un padre que es fiel con sus hijos y los disciplina, ese niño le teme a su papá, lo respeta. Él sabe que los niños saben que su papá los ama aun cuando los disciplina. Y como hemos oído, el padre que es fiel con sus niños, esos niños terminan adorando a ese padre que los disciplinó cuando ya son grandes. Ellos terminan amándolo. Amén. Qué precioso. Entonces, es importante ser fieles. Entonces, si un padre no es fiel, pierde la bendición de crear en sus hijos o los priva de que sus hijos tengan un carácter. Cuando ellos sean grandes, como ya de niños el papá los instruyó o la mamá, ellos tienen la habilidad de decir no cuando el pecado se presenta.
Entonces miramos esa bendición tan preciosa que es la disciplina y el temor, el respeto. Yo quiero felicitar a los niños de acá. Cuando yo traigo algún invitado, mis hermanas o algún familiar, yo le hago el comentario así como, mira qué niños tenemos acá. ¿Te fijaste en los niños de acá? Le digo yo. Sí, vos, me dicen, como así hablamos los guatemaltecos. Sí, vos, es sorprendente. En otros lugares no hay eso. Entonces, y ahí lo dejo porque ya no les digo por qué es que están bien portaditos. Entonces, pero yo felicito a los niños. Yo los felicito. Y a los padres también, buen trabajo. Sigamos. Yo los animo. Porque si no somos fieles, entonces, lamentablemente, vamos a ver las consecuencias también. O sea, todo tiene una consecuencia. La siembra y la cosecha es una ley. No la podemos evitar. Es algo que tiene que dar frutos. Una vez, recién venido yo acá a Ministerio Cebrón, fuimos a jugar fútbol con los muchachos de acá al parque. Solo para ilustrar un poquito lo que es la disciplina y la bendición que tenemos de la doctrina que hemos nosotros recibido. Resulta que estábamos el grupo ahí y llegó un inconverso queriendo jugar con nosotros. Yo era prácticamente nuevo acá, aunque de ser cristiano yo ya tengo mis años. Me convertí cuando tenía 19 años. Ahora ya tengo el pelo como que me echaron ceniza. Pero ese muchacho llegó diciendo, yo quiero jugar con ustedes. Y alguien que estudió en casa y que fue disciplinado, un joven ahí, yo me quedé analizando, les vi las caras a todos, nadie dijo nada. Pero un joven dijo, mucha hombre, dijo así, si ya sabemos que no puede jugar, díganle que no de una vez. Y yo me quedé así. A mí me pareció cruel. Tal vez para algunos de ustedes también padezca. ¿Cómo vamos a hacer así, verdad? Yo, con mi humanismo, lamentablemente, los que no fuimos creados con esa bendición de la disciplina, a veces no podemos captar esas cosas, porque nunca se nos enseñó. Me dolió realmente decirle a ese muchacho que no, y él estaba ahí, con sus zapatos de fútbol y esperando que le dijéramos a cuál, date para allá pues a aquel equipo, y nadie le decía nada. Yo me fui con mi líder y le dije, fíjese que hay un muchacho que quiere jugar ahí, pero él no asiste acá, nunca ha venido, parece que conocía a alguien de acá. Y él quiere jugar y se ve buen muchacho, le digo, se ve tranquilo, es lo que quiere jugar, se ve respetuoso. Está bien, me dijo mi líder, está bien que juegue. Pero terminamos de jugar, gracias a Dios no pasó nada, un muchacho muy respetuoso. Y yo me fui para la casa, pero no sé si en camino para allá, iba allá. Como ustedes saben, nos queda algo lejitos.
los tiempos de parque, ahora ya no me quedo mucho, pero yo por años he llegado a la 1, 2 de la mañana a mi casa los domingos. Nos venimos con tortillas, como dicen para acá. Nos venimos para para tener compañerismo. Es lindo tener compañerismo. Es precioso. By the way, como dicen los gringos. A aquellas personas que tienen compañerismo, sus lazos con el cuerpo de Cristo se hacen más fuertes. ¿Se han dado cuenta? Alguien que se queda a tener compañerismo es ese hermano que casi que se va a quedar acá. El estar distantes no es bueno, hermanos. Si alguno está ahí apartadito, no es bueno. Cuando estamos juntos, dice que ahí el Señor envía sanidad y vida eterna, dice, ¿verdad? Salvación y vida eterna. Entonces yo me fui meditando en esta situación de este muchacho. Y yo no me quedé tranquilo, fíjese. Esas palabras que ese muchacho, díganle que no, porque ya sabemos que no podemos jugar con los impíos. Gracias a Dios no pasó nada, pero a veces los impíos son mal hablados o hasta pelean entonces, gracias a Dios no pasó nada, pero yo no me quedé tranquilo, fíjese. Yo me fui analizando, ¿será que es que uno a veces, hermano, miren, y no solo en esta área, a veces queremos meter nuestra alma y nuestros sentimientos y eso nos traiciona. ¿Cuántos son conscientes de eso? Nos traicionan los sentimientos. Sabemos la palabra. Pero entonces, no, hombre, hagamos esto. Yo pienso que esto es mejor. Cuando la palabra nos muestra, esta es la guía, la palabra del Señor. Yo entendía ahí que ese muchacho había sido disciplinado, había sido corregido, y para él se le es fácil apartarse del pecado. Entonces yo los animo. Esos niños van a tener la gracia de decir no al pecado cuando se les presente. Lamentablemente, como les dije, nosotros a veces ahí vamos y nos va costando. Pero Dios está creando una creación, una generación diferente. Yo muchas veces le he dicho a mi hijo Fernando, Dios te ama tanto que te puso en medio de nosotros dos que estamos corriendo al Señor con ganas, y miramos algo que fallamos, queremos enderezarlo. Entonces, jóvenes que han estudiado en casa, que están apartados, denle muchas gracias al Señor, denle gracias al Señor. Es una bendición tan grande. Dios está creando un pueblo. Entonces ustedes son en los que Dios tiene ese deseo que va a completar. Estos jóvenes son los que el mundo está esperando que sean diferentes. Yo cuando me gusta ver fútbol, no mucho, pero a mí me gusta jugar, y los muchachos saben que a veces sí los miro que pasan ya. Yo ya tengo 51, pero ahí ando, en que sea haciendo estorbo, ahí ando empujándolos. Entonces, a algunos les gusta cubrirme a mí, porque saben que me la quitan fácil. Entonces yo los animo, padres, que sigan con sus hijos. No es fácil. Yo recuerdo que varias veces yo lloré con mi hijo cuando yo lo disciplinaba. Yo sé que a ustedes les pasa. Yo también lloraba igual que él, Señor. Yo soy el que merezco más que él, Señor, le decía yo.
Pero volviendo al temor, dice que Jesús fue oído por su amor, por su temor reverente. El Padre lo escuchó porque Él tenía un temor reverente. Hoy que hemos estado oyendo el curso de la oración, si el temor del Señor no está en nuestro corazón, quizá nuestras oraciones no van a ser oídas. Entonces Jesús fue oído por su temor reverente. Eso lo dice en Mateo 5:7, si hay alguien que está anotando. También Esther se presentó delante del rey, aun cuando ella no había sido llamada. En este aspecto, el rey representa a Dios. Dios es aquel Padre amoroso que está dispuesto a atender cuando venimos delante de Él. A Él le agrada que nos presentemos, así como al rey le agradó que Esther haya llegado y extendió su cetro. Al Señor le agrada que vayamos delante de Él. Hay algunas situaciones donde mostramos que no le tenemos temor al Señor. Yo escribí aquí algunas. Pienso que hay muchas. Pero me gustaría que meditáramos en estos aspectos. Cuando no mostramos ese temor al Señor. Cuando hablamos de los hermanos, cuando hablamos mal de los hermanos. ¿Quién no ha hablado mal de los hermanos? Yo sí, hermano. A veces tenemos esa naturaleza. Para ser sinceros, seamos sinceros. No podemos aparentar aquí lo que no somos. Pero cuando hablamos de los hermanos, mostramos que no le tememos al Señor. ¿Recuerdan cuando María y Aarón hablaron de Moisés? Dice que Dios lo escuchó. Dios escuchó que estaban hablando. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Y eso no es solo para ustedes, para mí. Cuando estás hablando de tu hermano, cuando demandamos de otros, tal vez áreas que el Señor ha permitido que nosotros conquistemos, y tal vez el hermano de allá no ha conquistado esa área, y le ponemos el dedo acusador. A mí me ha pasado, hermano, y he tenido que derramar mis lágrimas delante del Señor, y le he dicho: Señor, perdóname por poner ese dedo acusador. ¿Para qué no oro? Ayuda a mi hermano que está flaqueando en cualquiera sea la situación. Amén. Entonces ahí estamos mostrando que no nos importa lo que Dios piense, porque Dios escucha. Mentimos con facilidad. Se nos sale así, nos brota la mentira. Por inercia a veces mentimos. Por costumbre mentimos, hermanos. Entonces ahí mostramos que no tenemos temor al Señor. Y la palabra dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Nosotros los hombres sabemos de la pata que cogíamos. Los hombres saben cuando miramos algo ahí que viene mal vestido, damos la segunda mirada y nos quedamos así.
¿No es cierto, hermanos? ¿Por qué lo hacemos? Porque no tenemos temor al Señor. Si tuviéramos temor al Señor, dijéramos, sí, la primera sabemos que no se puede evitar una mirada, pero la segunda sí. Deberíamos de voltear a ver para otro lugar. Porque es mucho lo que perdemos. Es mucho lo que está en juego. Y yo sí me he alegrado cuando el Señor me ha dado la victoria. Y gracias, Señor, yo te amo. Yo no te quiero ofender, Señor. Y ahí me alegro cuando miro que el Señor me da la victoria. Y viene más gracia. Cuando nosotros damos un pasito, el Señor nos da más gracia. Cuando le damos rienda suelta a nuestra mente, malos pensamientos. Dice la palabra que no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que se paren y hagan nido. Entonces, cuando le damos suelda rienda a esos pensamientos feos, mostramos que no tenemos temor al Señor. Otra área, y esta es muy importante, todas son importantes, con nuestros líderes, cuando no hay respeto hacia nuestros líderes. Nuestro pastor nos compartía en estos días sobre David cuando le cortó el manto a Saúl cuando estaba en la cueva. David se turbó, dice la palabra. Se turbó grandemente porque dijo: he levantado mi mano contra el ungido de Jehová. Gente que no tiene respeto a sus líderes, piensan que son mejores que ellos. Y Dios nos está probando. Dios probó al pueblo de Israel en el monte Sinaí cuando les habló y truenos. Y Moisés les dice: para probaros es que Dios está haciendo esas cosas, para ver qué hay en sus corazones. También he visto cuando los impíos hacen algún chiste, un chiste o algún comentario que no es agradable al Señor. He visto cristianos riéndose. Mostramos que no le tememos al Señor. Ahora quiero hablar de la santidad, que eran de los dos aspectos que Pablo está hablando a los corintios. Separados, puestos aparte, consagrados, puros moralmente, con convicciones eternas. Kadosh es la palabra hebrea para santidad. Y la santidad está relacionada, como el hermano Marlon nos compartía hoy al principio, de las primicias. Esa palabra está relacionada con esas cosas. El varón que rompiera matriz será separado para Jehová, dice en la ley.
Entonces, esta palabra santidad tiene que ver con eso. Separado, voy a repetir estas cosas, puesto aparte, consagrado, puro moralmente, con convicciones eternas. La creación gime por la manifestación de esa compañía de santos que se levanten. El mundo está necesitado de gente que entienda el llamamiento que tiene y las promesas que tiene el Señor. Si los hermanos me pudieran poner en las pantallas Levíticos 11:45. Porque yo soy Jehová, que hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Él no está diciendo que seamos santos, no solo como un mandamiento. Él está diciendo que seamos santos como una promesa. Él prometió, Él está diciendo, vosotros seréis santos. No porque nosotros lo merezcamos, ni lo tengamos de así, de nosotros mismos. Es porque Él lo prometió, que Él completará su obra en nosotros. Seréis santos porque yo soy santo. A veces lo vemos como un mandamiento y nos frustramos cuando oímos eso como un mandamiento y lo miramos tan lejos. Pero es una promesa del Señor. Él completará lo que empezó en nosotros. Pero es necesario que el Señor nos vea con agrado, como veíamos, como hermano Marlon nos decía al principio también, Caín y Abel. Dios no hace acepción de personas. Caín también ofreció. Dios no lo prohibió que ofreciera. Es necesario que el Señor te vea con agrado. Ahora nos debíamos de preguntar, ¿qué está viendo el Señor en mi vida? ¿Está viéndome con agrado? ¿Queremos la santidad? ¿Cuántos quisieran la santidad? Está disponible. ¿Cómo podemos alcanzar la santidad? Es otra pregunta que a veces nos hacemos. ¿Cómo puedo alcanzar yo la santidad? Lo veo tan lejos. Lo veo imposible. Y una manera de la que podemos alcanzar la santidad es, ¿listos? Apartándonos de todo lo inmundo. ¿Y qué es inmundo? Todo lo que no está limpio es inmundo. Aquí podemos poner tantas cosas.
las modas. Nosotros no estamos ¿cómo es la palabra? Nosotros no tenemos que aceptar lo que el mundo nos impone. ¿Por qué tenemos nosotros que aceptar las modas? Les digo, a mí me gusta el fútbol y a veces cuando miro todos esos tatuados y miro a uno que no está tatuado, tal vez no lo haga por convicciones cristianas, pero no está tatuado. Y yo digo, qué bonito. Hay alguien que tiene convicción. Pero en las cosas eternas, nosotros no tenemos que aceptar todo lo que ellos digan. Nosotros tenemos que buscar al Señor y ver qué es lo que Él piensa de eso. Yo no sé qué significa estar tatuado, pero no, como dice el hermano Marvin, no necesitamos 2 dedos de frente para saber que eso es malo. Algo malo tiene que ser. Yo no he investigado qué. Me imagino que algo malo. El Espíritu nos da testimonio que eso está raro. Y si tenemos dudas, mejor no lo hagamos. La santidad es el tributo de pertenecer al reino de Dios y la condición de estar separados de las cosas comunes por causa de la justicia. Su santidad implica la total separación del pecado. Nosotros los cristianos somos llamados a manifestar la santidad de Dios. En Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Real sacerdocio. Los sacerdotes tenían unas láminas de oro que decía santidad a Jehová. Y Dios quería que la tuvieran ahí en la frente. Santidad a Jehová. Yo creo que el Señor te está hablando a ti hoy. Tú que persistes en el pecado y estás jugando con tu salvación, temed a aquel que puede mandar o destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Tú que persistes haciéndote, como quien dice, que te vas a salir con la tuya. No pienses que te vas a salir con la tuya. Y se lo estoy diciendo con amor, hermanos, porque aquel que nos dice que hay un peligro ahí, ese es porque es fiel. Amén. Amén. Si alguien nos dice, mira, no vayas ahí porque ahí va a pasar algo malo.
Tú que sabes que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Quiero darte una buena noticia. La sangre de Cristo te ha limpiado y te ha hecho acepto. La sangre de Cristo nos ha purificado, nos ha separado como un pueblo santo. Estás viviendo tú de acuerdo a ese llamamiento. Es algo precioso, hermanos. Es algo bello ser hijo de Dios. Recuerdo que un hermano me contaba acá hace unos años, quizás 2 años, que él cuando se convirtió estaba feliz. Y él decía, es que ahora soy cristiano. Ahora soy cristiano, y con ese gozo. Hermano, nuestro llamamiento es precioso. No podemos menospreciar. No podemos menospreciar la sangre de Cristo. Él nos dio todo. Con Cristo nos dio todas las cosas. Quisiera que se pusieran de pie. Y mientras cantamos este himno, que tú medites y digas en qué yo estoy fallando, en qué áreas el Señor no me está viendo a mí con agrado. Yo oigo la voz del Señor amorosa. El Señor no nos está hablando con demanda. Él es amor. Y la otra parte también es fuego consumidor. Entonces, voy a leer otra vez con el mismo versículo con el que empezamos. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Si tú has pensado que te vas a salir con la tuya, es peligroso, hermano. Yo pienso que estamos en un tiempo donde ya no podemos estar viviendo así. Pues no podemos andar así, sin ese temor reverente al Señor. No podemos desaprovechar la oportunidad que Dios nos está dando de alcanzar la santidad. Es algo que se puede alcanzar. Cuando nos apartemos de lo que no está limpio, tal vez no es todo eso, pero cuando el Señor te ve que estás dando un pasito, Él te va a dar más gracia y el Señor va a ir perfeccionando su obra en ti. Si los hermanos de la pantalla pudieran poner el himno El amor de Dios, y mientras lo cantamos, el Señor anhela que tú te vuelvas a Él con todo tu corazón. Él anhela oír al amado o a la amada que diga, ven Señor Jesús. Y cuando Él escuche eso, Él va a venir, hermano. Él no va a tardar ni un segundo más cuando su pueblo esté listo. Y mientras lo cantamos, y también no sé si hay alguien que no conoce al Señor,
quisiera hoy aceptar al Señor. Yo no sé si hay alguien. Miro que todos somos como de casa, pero si hubiera alguien, o ahí en la pantalla, si hubiera alguien que quiere que el Señor ponga ese temor y quiere aceptarlo en su corazón, está disponible. Y mientras cantamos este himno, arrodíllate ahí en tu casa, en tu cuarto, y el Señor va a llegar ahí. Él es omnipresente, Él está en todos lugares. Cantémoslos, y nosotros los que estamos acá, escudriñemos nuestros corazones y no dejemos a caer a tierra sus palabras, porque no son mis palabras, son las palabras del Señor. Amén. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad